Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu veridad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu veredad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Hola hermanos, yo soy la hermana Erika Albina Roldán García. Yo soy de la iglesia de Atizapán del Estado de México. Yo quiero contarles hoy mi testimonio y también quiero platicarles un poquito también de mi salvación. Yo recibí la salvación en un retiro nacional que normalmente la iglesia hace en Semana Santa.
Fue un 16 de abril del 2017 cuando yo pude recibir la salvación a través de una palabra. Y bueno, también desde ese tiempo que yo conozco de este precioso evangelio, también he visto cómo Dios ha trabajado preciosamente en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos y también con mi familia. Durante el tiempo que yo conocí de este evangelio, tuve a mi primera pequeñita y vivíamos en aquel entonces con mis suegros, con los papás de mi esposo. Entonces, en ese tiempo habíamos apenas terminado la escuela, tanto mi esposo y yo, no teníamos mucho. Y tanto mi esposo como yo éramos personas desempleadas. Entonces mi esposo, a él se dedicaba a buscar un trabajo. Pero durante ese tiempo que tanto él y yo vivimos con mis suegros, vimos cómo Dios se encargó de cubrir todas nuestras necesidades, como también así el vestir, el tener un techo, ¿no? Aunque mi esposo no trabajaba ni yo tampoco, pero vimos cómo Dios nos iba dando. Después, con el tiempo, mi esposo encontró un trabajo cerca de la iglesia, cerca por Naucalpan, también en el Estado de México, y por la guía también del siervo, a él le dijeron que se tenía que venir a vivir cerca de la iglesia, acá en Atizapán. Entonces mi esposo avanzó en esta parte, pero él se vino solo a vivir con un hermano soltero. Entonces él estuvo aquí un tiempo, pero al pasar aproximadamente como 3 semanas, el siervo nos mandó a llamar y nos dijo que nosotros ahora teníamos que aprender a caminar juntos, ¿no? Cuando yo escuché eso, mi corazón se palpitó muy rápido, ¿no? Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer, no? Yo siempre, cuando necesito apoyo, mi suegra me ayuda, mi suegro también me apoya, entonces, ¿yo qué voy a hacer por acá yo sola, no? Entonces, mi corazón se llenó de mucha como preocupación y también como decir, ¿qué voy a hacer, no? Pero el siervo, él nos compartió una palabra y yo quiero compartírselas a ustedes. En Génesis 2, 24, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, al escuchar esta palabra, él nos decía que tenemos que dejar a nuestros padres. Entonces, nosotros así escuchando esto, avanzábamos, ¿no? Y también el siervo nos daba su testimonio de cómo él también cuando se casó, él no tenía nada, incluso también tenía a su pequeñita y no tenía ni siquiera una cama donde acostarla. Entonces, él nos decía que cómo Dios había trabajado grandemente en su vida y también nos compartía otra palabra, se las voy a compartir, en San Lucas 12, 29. Dice, vosotros pues no os preocupáis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiedad, inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, con estas 2 palabras, nosotros pudimos como avanzar y también tener como esa esperanza en nuestro corazón y poder confiar en Dios. Y también así al escuchar el testimonio de nuestro siervo, también así mi corazón se llenaba de mucha esperanza. Entonces a la otra semana yo me venía acá con mi esposo y también en los lugares que Dios nos permitió estar, porque ya llevamos aproximadamente como 3 rentas. En el primer lugar donde estábamos hacía también mucho calor, ¿no? Y también Dios nos permitió como compartirle a esa familia el evangelio. Y pudieron también recibir tanto 2 jóvenes y también su mamá, pudieron recibir también el evangelio. Y también durante el tiempo que yo me fui a vivir con mi esposo, pues no teníamos nada, ¿no? Y sufríamos mucho en el lugar donde estábamos porque en el lugar donde estábamos hacía mucho calor, demasiado calor. Entonces, cuando yo preparaba algo de comer, era porque se tenía que comer en ese instante, o si no se echaba a perder. Entonces, muchas veces se me echaban a perder mis cosas, todas las comidas que luego yo hacía, incluso agua de sabor se echaba a perder. Pero
así escuchando y recordando esta palabra, así como también orábamos mi esposo y yo, ¿no? Decíamos, Dios, usted sabe la necesidad que tenemos. Usted sabe que las cosas aquí muy fácilmente se nos echa a perder. Necesitamos ahora también un refri, ¿no? Pero veíamos cómo Dios también nos respondía, ¿no? A través también de un refri y así todas las cosas que ahora tenemos, yo puedo decir que son gracias a Dios. No a su trabajo de mi esposo, no a mi manera, no a mi obra, sino gracias a Dios, Él es el que ahorita nos ha dado todo hasta lo que ahorita tenemos. Y también, aunque a veces también vemos difíciles a veces las rentas, pero vemos cómo Dios también se encarga de cubrir cada cosa, ¿no? Incluso las rentas, Él también, Dios nos ha dado. También yo me siento muy agradecida a Dios por la vida de mis hijos, porque a través de ellos yo me he dado cuenta que Dios los ha utilizado grandemente. Primeramente mi niña para que yo pudiera escuchar el Evangelio y posteriormente mi niño. Dios lo ocupó para que mi mamá pudiera recibir la salvación. Esto fue porque un día, cuando yo di a luz, mi mamá decidió estar un tiempo con nosotros y cuidarme. Entonces ella se vino a vivir unos días acá con nosotros, aproximadamente como una semana, 2 semanas. Entonces, aunque yo ya le había compartido anteriormente el Evangelio, siempre era como mucho la discusión entre ella y yo, ¿no? Siempre que platicábamos, ella siempre me decía, hija, aquí la dejamos porque entre tú y yo nunca coincidimos, ¿no? Y yo antes de conocer el Evangelio, yo me llevaba muy bien con mi mamá, ¿no? Ella y yo éramos muy unidas, pero después de que yo conocí y yo le compartía, siempre era ese choque. Entonces yo así también orando a Dios, yo decía, Dios, ¿cuándo mi mamá va a escuchar, no? ¿Cuándo mi mamá va a recibir? ¿Y cuándo yo voy a poder unir nuevamente ese corazón con mi mamá, pero ahora contigo, ahora tú siendo nuestro guiador, ¿no? El que va a guiar nuestras vidas, tanto de mi mamá como la mía. Entonces, cuando ella se vino, ella pudo tener comunión con nuestra sierva, con la evangelista. Entonces, al platicar con ella, mi mamá pudo confirmar también la salvación. Y yo en esa parte me siento también muy agradecida. Y también Dios me hacía recordar una promesa que Dios me había dado cuando yo había recibido la salvación. Se las voy a leer. Esta se encuentra en Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, al recordar esta palabra, yo pude darme cuenta, Dios siempre cumple sus promesas. Y aunque ahora mi papá también es muy difícil que él escuche, porque también Dios me ha permitido y me ha dado esa gracia de que él escuche, pero aún no ha recibido la salvación, ¿no? Pero yo recordando esta promesa, puedo darme cuenta que Dios tiene su tiempo para la salvación de mi familia y también así como para la familia de mi esposo. En esta parte yo también me siento muy agradecida a Dios porque ahora yo puedo unir el corazón de mi mamá, pero no solamente como así, como antes, ¿no? Sino ahora lo puedo unir con Cristo, con este precioso evangelio. También me siento muy agradecida porque ahora Dios también me ha permitido ser maestra de niños. Es un culto que damos cada sábado a los pequeñitos y les compartimos la palabra de Dios. Yo a través de este tiempo que Dios me ha permitido ser maestra, también he visto cómo Dios ha trabajado grandemente en mi vida, en mi corazón y como les comento, ¿no? En mi matrimonio y también en mis hijos, porque realmente ¿qué sería de mis hijos si no estarían dentro de este culto de niños, dentro de su voluntad? Entonces yo también a través del culto de niños yo he aprendido mucho el corazón de Dios. He aprendido que también las promesas que Dios nos da son bendición para nuestras vidas y que desde que Dios me permitió conocerle, puedo ver esas maravillas y esas promesas que Dios ahora en este tiempo me ha dado. También por un tiempo yo viví mucha dificultad con mi esposo. Tanto fue la dificultad que habíamos como tomado la decisión de separarnos, porque pues a veces llegan muchos pensamientos, ¿no? Y a través de esos pensamientos mi esposo quería como decir, hasta aquí yo ya me voy, ¿no? Pero aunque mi corazón se llenó de tristeza y flaqueó un poco también en esta parte,
Pero yo agradezco a Dios porque también, a pesar de la dificultad que yo pasé con mi esposo, pude ver que también Dios me dio una promesa, ¿no? En el cual se los voy a leer, que es en San Mateo. En San Mateo 19:6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, yo leyendo esta promesa que también Dios me daba, yo podía como encontrar esa esperanza, ¿no? Aunque también yo en mi corazón se sentía muy triste porque al ver que también mi esposo ya no quería estar con nosotros en esta parte, yo decía, Dios, tú me dices que lo que tú uniste no lo va a separar el hombre, entonces, ¿por qué estás permitiendo esta situación, esta dificultad, ¿no? Pero yo también podía darme cuenta que mi corazón se había alejado por un tiempo también de Dios, porque mi corazón ya era mi esposo, ya eran mis hijos, ¿no? Y ya no estaba Dios en mi corazón. Entonces también pude darme cuenta, Dios también me mandó esta dificultad para que Dios se volviera a encontrar conmigo y yo también me volviera a encontrar con Él principalmente. Entonces yo también a través de esta dificultad podía agradecer a Dios, porque aunque mi carne me dolía mucho y mi corazón me dolía mucho esta situación, pero yo pude ver cómo también Dios se encargó de que Él regresara a mi esposo nuevamente, porque también el corazón de mi esposo se había alejado mucho también de la iglesia, de la palabra, pero a través también de esta promesa yo pude darme cuenta, sí es cierto, lo que Dios se encargó de unir jamás lo va a separar. Entonces, por la gracia de Dios todavía seguimos juntos, ¿no? Yo me siento muy agradecida por la vida de mi esposo, a pesar de la situación o dificultad que vivimos, yo me siento muy agradecida, porque yo también puedo darme cuenta que yo no soy merecedora de lo que ahora tengo, un esposo, 2 hijos, ¿no? Pero por la gracia de Dios yo puedo tener un esposo, ¿no? Y también tener a mis hijos. También creo que mucha dificultad ha llegado en mi corazón y también en mi familia. También por un tiempo mi esposo también se alejó, ¿no? De la iglesia nuevamente. Y en el área de niños pues teníamos muchas actividades, ¿no? Como ya les comentaba, por la gracia de Dios yo soy maestra de niños. Entonces dentro de esas actividades hay, como ya les mencionaba, cultos de niños, campamentos que realizamos para los niños, retiros también para los niños. Entonces, durante esas actividades, pues, convocan mucho a las maestras para poderles compartir la palabra a los niños, tener reuniones con ellos y actividades con ellos. Entonces, en el corazón de mi esposo, él se enojaba mucho, ¿no? Él siempre me decía, es que tú nunca tienes tiempo para mí, para atenderme. Pero yo podía darme cuenta que no era mi esposo el que me lo decía, porque realmente Dios podía darme cuenta que Él le agradaba cuando yo estaba sirviendo para su evangelio. Y yo también me sentía muy gozosa al servir al evangelio, siempre mi corazón se sentía feliz, gozoso al compartir el evangelio a los niños y aún hasta la fecha me siento así muy gozosa y feliz por compartir el evangelio a los niños y que también ellos conozcan de Él. Pero llegaba esa dificultad con mi esposo. Siempre había esos choques, esas peleas y hasta incluso siempre me decía, tú descuidas mucho a los niños por estar en esas cosas, pero realmente no era así, ¿no? Porque incluso hasta mis hijos estaban conmigo, ¿no? Y ellos muy contentos participaban en todas las actividades del área de los niños, pero solamente en la queja de mi esposo estaba en su corazón. Pero un día así muy desesperada también en mi corazón yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿tú qué quieres para nosotros? ¿No? ¿Tú qué quieres hacia mi matrimonio? ¿Tú quieres que yo siga los mismos pasos que mi esposo? Entonces yo voy a seguirlos. Entonces una vez también teniendo comunión con el siervo, él también me leía una palabra en el cual donde me decía que Dios había creado el huerto y dentro de ese huerto había creado 2 árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el siervo me decía, ¿tú qué árbol vas a comer? ¿No? O sea, ¿qué árbol vas a comer? ¿El árbol de la ciencia del bien y del mal, que es dirigida por Satanás, o el árbol de la vida, ¿no? Que es dirigida por Dios? Entonces eso me hacía pensar y meditar.
¿no? Sí es cierto, ¿yo qué árbol voy a comer el día de hoy? Entonces podía también darme cuenta, Dios ya también tiene preparado el corazón de mi esposo. Entonces él estaba como también así, aunque yo le compartía lo que yo escuchaba del siervo, él también así como siempre había pelea, ¿no? Y yo decidí tomar el árbol de la vida, seguir avanzando para este evangelio y seguir compartiendo. Pero también Dios me da una promesa para mi esposo y se los voy a compartir, que hasta ahora yo la sigo guardando porque muchas veces nuestro corazón se aleja. Es en San Mateo 27:52, que dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aquí dice que muchos cuerpos de santos se habían dormido. Entonces yo pude darme cuenta, mi esposo ahora es hijo de Dios porque él recibió la salvación. Pero él en este momento, ¿cómo se encuentra? Dormido. Pero después que dice la palabra, se levantaron. Entonces yo al escuchar esto yo decía, sí es cierto, mi esposo en este momento está dormido, pero Dios lo va a levantar grandemente. Entonces yo con esta palabra yo la guardaba mucho en mi corazón y yo así esperaba día con día que Dios me respondiera a través de esta promesa. Y yo pude ver cómo también mi esposo pudo sacar todo lo que tenía en su corazón a través del siervo y también poder recibir la guía, y cómo mi esposo pudo conectar nuevamente su corazón con Dios. Entonces, juntamente ahora podemos caminar para el evangelio. Ahora que hay eventos para los niños, él me apoya al cuidar los niños, o él incluso luego me recuerda, necesitas algo, necesitas que vayas a hacer una grabación, yo cuido a los niños, o incluso él luego calla a los niños porque luego hace mucho ruido a mis pequeños, pero él me apoya mucho en el área de niños. Entonces su corazón pudo cambiar grandemente delante de Dios. Y yo en esta parte me siento muy agradecida y bueno, esto es una parte de lo que Dios ha hecho grandemente en mi vida, porque aún tengo más, ¿no?, que compartirles, pero bueno, les comparto esta parte y espero que Dios los siga bendiciendo. Hasta pronto. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día hoy nos toca clase de evangelización número 5 con el tema que es Dios es poderoso. Vamos a buscar Génesis capítulo 1 del versículo 1. Voy a leer. Así dice. Génesis capítulo 1 del versículo 1, así dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y del Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Hasta el versículo 8 he leído. Doy gracias al Señor porque Dios nos permita que nosotros estudiemos constantemente la palabra de Dios. Anteriormente yo estaba tocando sobre creación de Dios, cómo Dios creó al universo
y también la planeta, y también cómo la gente está manteniendo la vida. Y la verdad que nosotros estamos respirando, ¿no? Respiración es muy importante. Por eso hoy en día, cuando alguien que está caminando en la calle, de repente se cayó, anteriormente dejaba, ¿no? Dejaba. Pero si va a dejar, la gente ya muere. Pero algunas personas que saben muy bien sobre ejercicio de salvavidas y puede empujar hacia pecho, ¿no? Para que resalte de palpitar de corazón. Por eso, si para de acción de corazón, la gente muere. Es decir, que hasta dormir la gente sí o sí tiene que activar el corazón. Un día el corazón dice que ya estoy muy cansado, yo también quiero descansarme. Si dice, entonces ya esta persona va a morir, ¿es cierto? Por esa razón, ustedes también tienen que atender bien hacia su órgano corazón para que active constantemente. Y también alguna persona está fumando, metiendo algo, como humo, ¿no? Y pulmón es muy importante, ¿no? Para respirar, aspirando oxígeno, respirando gas, ya para mantener la vida por la respiración. Por esa razón, ¿no? Un enfermo, si vive cerca de bosque donde hay aire puro, y automáticamente va a purificar su salud y va a mantener la salud. Así yo puedo ver. Además, cada día, ¿no? Tiene que hacer ejercicio y también comiendo, evaluando de nutrición. No solamente puede comer carne. Hay una mala costumbre entre los coreanos. Los coreanos les gusta la carne de cerdo, se llama samgyeopsal. Samgyeopsal es con 3 partes, está saliendo grasa y carne, grasa, carne. Donde cerca de pecho y panza de cerdo, ¿no? Y hay grasa, ¿no? Por eso en otros países la grasa y no come y tira. Pero desde antes nosotros ya teníamos costumbre, ¿no? Y hasta grasa debería comerlo. Además hay un dicho, después de aspirar de polvos, por ejemplo, alguien que está trabajando en la construcción y consumiendo de cemento, polvo de cemento, y también alguien está trabajando sobre campo donde salta polvo de la tierra, siempre estaban pensando que comiendo la carne de cerdo como samgyeopsal y haciendo asado y comiendo purifica pulmones. Así estaba hablando. Pero nadie sabe, ¿no? ¿Es correcto o no? Pero según mi punto de vista, en vez de purificar pulmones, se queda grasa, colesterol de vena de sangre y más tarde ya va a tener problemas de salud. Pero hasta ahora, entre los coreanos les gusta comer bastante samgyeopsal, la carne de cerdo asado. Pero hoy en día yo no como, voluntariamente yo no como, ¿no? Porque ya estoy teniendo como edad y observando mi salud, ya no ando como lo que andaba en el tiempo juventud, ¿no? Un poco diferente. Significa que la gente cuando quiere ser sano, sí o sí tiene que observar 3 cosas. Uno es comida
y bebida. Es muy importante. Le gusta tomar algo, Coca-Cola, gaseosa, etc. Sí o sí va a llamar la enfermedad. Por eso, según los doctores, dicen que sería muy bueno agua tímido y también té caliente, ¿no? No tanto caliente, ¿no? Y poco tímido, mejor, así dice. Por eso estoy preparando siempre agua tímido. Anteriormente a mí me gustaba agua fría, ¿no? Agua fría, frío. Porque ya ahora hace calor y tomando frío mejor. Pero para el cuerpo no tanto bueno. Además, y cada día ya tiene que evaluar de nutrición sobre arroz, fideo, verdura y carne y también pescado y acompaña frutas. Y a alguna persona no le toca nada de verduras por costumbre, ¿no? Ya además por tiempo va a tener enfermedad, sí o sí. Por esa razón ya tiene que evaluar exactamente sobre comida. Número 2, ejercicio. Solamente comiendo y no anda ni hace ejercicio, más tarde ya va a ser engordado y va a tener problemas, ¿no? Por eso la gente tiene que sudar. También cada día tiene que esforzar para hacer ejercicio. Tercero, tiene que descansar bien. Aunque está siendo sano, pero si no va a dormir bien durante 3 días, va a ser loco. Cuando yo era soldado, hay un programa de pasar sin dormir, uno de como 2 días. Ya debería caminar sin dormir. Entonces, sin dormir, pero caminando, la gente va a dormir, ¿sabe? ¿Cómo puede? Hay manera. Durmiendo en su mente y cerrando su ojo y camina, bum, 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 bum. Pero tiene que elegir camino recto, ¿no? Donde hay curva, entonces se cae, ¡guau! Se tumba, ¿no? Por eso la gente sin dormir pasa 1 día, 2 días, 3 días, ya va a ser como loco. Por esa razón, alguien si va a dormir bien es una bendición, ¿no? Cada noche ya debería descansar bien. 3 cosas dice. Pero agregando una cosa más, en su corazón también tiene que descansar, teniendo tranquilidad, paz, alegría, esperanza, ánimo. Significa que en el corazón ya puede activar sobre gozo, alegría, esperanza, ánimo y el deseo. La gente cuando no tiene ánimo de vivir, aunque tiene salud, tiene dinero, tiene casa, pero ya no quiere vivir más, entonces se acaba su vida, ¿no? Por eso se suicida. Por eso más peligroso es en nuestra vida, es perdiendo ánimo y llegando desesperanza y en su corazón que no tiene alegría nada. Por eso nosotros estamos conversando con los que no tienen ánimo y ni esperanza, ¿no? Porque para que tenga alegría y ánimo. Dios es poderoso. Él cuando creó al mundo no usó otras cosas, sino que por su palabra. Por eso su palabra tiene poder cambiar ambiente, universo, el mundo. Además, por su palabra cambia nuestro pensamiento, nuestra situación, nuestra mentalidad.
Por eso la gente cuando se conecta con la palabra de Dios, es la Biblia, por escuchar la Biblia, su corazón se cambia. Va a tener fuerza. Es correcto. Por eso el día de hoy nosotros hemos leído en lo que Dios había creado dos cosas. Uno es la luz. La clase 4 yo estaba contando que cuando Dios creó la tierra, estaba desordenada y vacía, y también las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir que al ver el ambiente de la tierra, este planeta al principio, ya no estaba ordenado. No estaba lleno algo. No estaba con la luz. Además, ¿sabe qué? La tierra estaba dentro de agua, completamente, que se hundió. Esa es la tierra. Imagínense, ¿no? La tierra que está abajo de la agua del mar, ¿qué es lo que va a producir? Creo que apenas algo, plantas del mar puede producir, pero no tanto como árboles gigantes. También árbol que da frutos. Alguien consiguió la fruta del árbol que está abajo del mar. Explíqueme, ¿no? Voy a comprarlo para saborear. Pero lastimosamente que el árbol normal no puede crecer dentro de agua de mar. Significa que Dios ya tanto quería cambiar el ambiente de la tierra. ¿Cómo? Dios había dicho así: sea la luz, sea la luz. Comparando que nuestro Dios preparó nuestro Salvador, Jesucristo. Antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, Dios había prometido, profesado, avisado, tal fecha, tal día o tal año, nuestro Salvador iba a nacer. ¿En dónde? En Belén. Por medio de generación del rey David, iba a nacer en Belén. Belén es pueblo natal de David. A través del poder de Dios, Dios nació en este mundo por medio del poder de Dios. Su madre, María, se envejeció y luego engendró, embarazada, y nació nuestro Señor Jesucristo a través de María. Imagínense, ¿no? Normalmente, ser humano puede nacer por sus padres. Pero nuestro Señor Jesucristo, sin padre, solamente por medio de una mujer virgen, María, y formó, y estaba embarazada, su madre, y nació. Por esa razón, en el Espíritu, en el corazón de Dios, o en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, ya no tiene pecado. Por eso, totalmente diferente que nuestros corazones. En el corazón de nosotros, ¿qué es lo que está funcionando? Busquemos San Marcos, capítulo 7, San Marcos capítulo 7, el versículo 21, está diciendo así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen
y contaminan al hombre. Comparando de la tierra que estaba desordenada, vacía, en tinieblas, lo mismo que el corazón de ser humano que todavía no recibe el perdón de los pecados, siempre está funcionando estas maldades, además ya acompaña condenación. Por esa razón, la gente cuando congrega en la iglesia, antes de conocer el mandamiento de Dios, no se siente como condenados, porque no sabe cuál es el pecado. Pero mientras tanto que congrega en la iglesia, aprende sobre la ley, sobre el mandamiento de Dios. Uno que enoja y teniendo rabia contra la gente, ya en su corazón había asesinado a la gente. Así enseña. Por eso, escuchando esta palabra, aprendiendo eso, la gente se siente como condenado. Otra persona, ¿no? Ya en su corazón se levanta el deseo de fornicar, adulterar, ya adulteró en su corazón, así dice, y luego se siente como condenado. Uno que tenga como codicia en su corazón, ya está cometido derramado mandamiento de Dios, por eso se siente como condenados. ¿Hasta cuándo va a seguir como condenado siendo pecador? Hasta que ilumine la verdad. Cuando escuchando el evangelio verdadero, que es que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, Él hizo la redención eterna por su sangre en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, una sola vez para siempre hizo la redención eterna. Y luego escuchando la promesa del Señor dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Impactó el perdón de los pecados en su corazón. Ya llegó la promesa de la salvación. La gente ya se cambia su corazón, su testimonio. Puede empezar a decir que yo no soy pecador. Yo soy salvo, yo soy justo, porque Dios me perdonó, Dios me rescató, Jesucristo murió por mis pecados. Así se sale a resplandecer la luz a través de su testimonio. Por esa razón, la gente aparentemente se ve que tiene como la fe, ¿no? Pero investigando en sus corazones se nota claramente. Por su testimonio nosotros podemos investigar. Se nota. ¿Quién es justo? Alguien dice que no hay justo ni aun uno. Es correcto, ¿no? Porque según Romanos capítulo 3, el versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no hay justo? Hasta que reciba la salvación. Porque desde que nace la gente está siendo como pecador. Pero Génesis capítulo 6 sale un hombre, se llama Noé. Noé halló la gracia de Dios. Él era justo varón, perfecto, anduvo con Dios, así dice. Entonces, ¿él cómo podía ser justo? Por la gracia de Dios. La gracia es que no es de su obra, sino de Dios. Nosotros también podemos ser justificados por la gracia de Dios, podemos ser justos por la fe. Abraham, Génesis capítulo 15 sale, ¿no? Él creyó en Jehová, porque Jehová apareció las estrellas. Tu descendencia será así. En aquel entonces, utilizando tu descendencia, tu simiente, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que antes de nacer Jesucristo, hace uno de 2000 años atrás, Dios mostró a nuestro Señor Jesucristo por el Evangelio para que
Abraham creyera en Jesucristo. Cuando él creyó en Jesucristo, en la palabra de Dios, Dios podía darse cuenta de la fe de Abraham. Por eso su fe fue contada por justicia. Así sale Romanos capítulo 4. Nuestra fe también debe ser contada por justicia. Alguien no sabe, ¿no?, esta palabra. Por eso siempre tiene razón de decir, yo soy pecador, somos pecadores. Pero la verdad que para entrar en el reino de Dios, sí o sí tiene que renacer como justo. Si no puede renacer como justo, entonces ya no puede entrar en el reino de Dios. Por esa razón, el corazón de nosotros siempre sale maldades, como lo que apareció San Marcos capítulo 7, desde el versículo 21 hasta 22. Ya, nosotros volvamos, Génesis capítulo 1. Cuando Dios vio la luz que iluminó a la tierra, también la tierra resplandeció la luz. Se cambió ambiente, por eso Dios estaba muy contento. Eso es primer día. En la vida de creencia también tiene que tener primer día. Sin pasar primer día, no llega segundo día. Es decir, que sin pasar primer curso de recibir la salvación, no puede vivir por la fe, porque más el justo por la fe vivirá, así dice. Sin saber de ser como justo, la gente ¿cómo puede vivir por la fe? De primero tiene que ser limpiado de sus pecados. Además, el versículo 6, así dice, Génesis capítulo 1, el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. El día segundo, Dios hizo expansión. Significa que había quedado redondo de agua, todo completo agua. Ya adentro ahí la tierra redondo todavía está quedando, pero la mitad como círculo de redondo, una parte, toda parte va a subir hacia arriba, formando de arriba del cielo, como dice, atmósfera, así dice, ¿no? Para pronunciar poco difícil, atmósfera, pero formando así. Eso es una protección. ¿Cuál es? En el universo no tiene gravedad. Fuera de esta línea atmósfera, poco difícil, atmósfera, fuera de atmósfera ya, y diferentes sistemas. Además, para girar como rotación, cada día como 1600 kilómetros por ahí por hora está haciendo rotación. La translación por 1 minuto como 104.000 kilómetros por minuto se gira así, ¿no? En aquel entonces acompaña esta línea de atmósfera junto. Es decir, que hasta esta línea de atmósfera tiene relación de gravedad.
Por eso, hoy en día cada país que está desarrollando tecnología, subiendo como cohete y para instalar sobre satélite. En aquel entonces, satélite, ¿dónde tiene que quedarse? En ese lugar, línea, donde protección de gravedad de la Tierra, atmósfera. Pero sí, para cruzar de ese lugar, se necesita tener gran fuerza. Para viajar hasta Luna, sí o sí tenía que cruzar. Pero no es fácil. ¿Por qué? Imagínense, ¿no? Por la gravedad de la Tierra, Funto está agarrando la Tierra, no, agarrando del cielo, Funto está girando. Pero para traspasar de esa pared, donde no se ve, pero hay línea, ¿no? Y ya debería tener mucha fuerza y también velocidad más rápido que de lo que está ocurriendo. Porque para traspasar, si no traspasa, se quema. Se quema. Entonces, nosotros tenemos que entender sobre protección de Dios, porque el sol cada día está activando, se llama reacción nuclear. Por medio de reacción nuclear y sale ondas, 3 ondas. Podemos decir que como radiación alfa, radiación beta y también rayos gamma, así dice. Pero rayos gamma es muy peligroso. Directamente si llega a nuestra piel, la gente va a ser como directamente como cáncer de piel y cáncer de su intestino, todo. Por ejemplo, si explota y generador de nuclear, en aquel entonces se expandiendo de como contaminación, como tipo tipo rayos gamas, y luego contamina aire, tierra, agua, toda la cosa sale del nuclear. El nuclear es muy peligroso. Pero cada día nosotros estamos recibiendo solar del sol, pero dentro de solar incluye 3 ondas, ¿no? Alfa, beta, gamma, pero por medio de protección, como capa de ozono, nosotros podemos decir, eso ya está protegiendo de sol para que solamente traspasa un sol bueno para agradar, vivir y dar la vida a las plantas, etc. Entonces, ¿de dónde venía esta sabiduría? ¿De dónde venía esta protección? ¿De dónde venía esta vida? Porque sin sol nosotros no podemos mantener nuestra vida. Porque no solamente nuestra vida, ¿no? Sino también sin crecer nada de alimento de la tierra, la gente ¿cómo puede vivir? Por ejemplo, ¿no? Ustedes sí pueden vivir en el desierto 1 año, 2 años sin cosechar nada. No. Entonces, en la tierra, en este planeta, algún lugar no crece nada de plantas. ¿Por qué? No hay lluvia. Si hay lluvia, se transforma. En Chile, ¿no? Se nota muy bien una parte grande como Atacama. Cuando yo fui en ese lugar, ya se ve que no hay plantas. Porque todo el año no hay lluvia. Así dice. Pero hay un lugar dentro de Atacama
como desierto florioso, así dice, ¿no? Florioso. Un lugar como una vez al 7 años por ahí, florece. Cuando hay lluvia, de repente va a florecer. ¿Por qué? Dentro de arena de desierto, siempre está acumulada las semillas. Las semillas están esperando hasta que sea como mojada la tierra. Cuando hay lluvia, de repente va a activar la semilla. Por eso, entre los científicos pueden decir, ¿no? En alguna parte se encuentra la semilla que pasó como 2000 años, 1000 años, pero está manteniendo la vida dentro de la semilla. Por eso Dios es poderoso, que está manteniendo completamente nuestra vida y poniendo protección de solar para que solamente traspasara onda de luz que sean buenos. Pero hoy en día, ¿no?, está dañado en el lugar de atmósfera y por eso está agujerando del lugar. Por esa razón ya está directamente llegando solar. Por eso alguna persona, si mostrando en ese lugar, fácilmente se quema su piel. Por eso hoy en día, para ir al campo, mar, desierto, siempre está poniendo crema, ¿cómo se dice? Protección solar o algo, protección solar. Y al ver su rostro poco blanquito, ¿no?, algo que no tan bueno, pero necesario proteger su piel, porque se quema de repente, ¿no? Pasando 5 minutos ya como se cambia color y pica fuertemente. Es decir, que Dios es muy poderoso. Él estaba calculando exactamente la distancia del sol hasta la tierra para que mantengan, y de distancia no va a atrasar ni acercar, sino como si fuera que está poniendo hilo que lleva como fuertemente, no va a salir atrás, no va a acercar, y manteniendo distancia y la velocidad también. Cada día no se cambia su tiempo, ¿no? Hoy va a llegar 23 horas, mañana 26 horas, ya la gente ya será muy confundido. Pero no se cambia nada. Pasando 1000 años, 2000 años, ya lo mismo. Cada madrugada se levanta sol. Al ver por nuestra vista, como si fuera que se mueve el sol, ¿no? Pero la tierra hace rotación. Por esa razón, mientras tanto que estamos aprendiendo la palabra de Dios, automáticamente nosotros podemos tener agradecimiento a nuestro Dios creador, que nos creó, también nos dio la vida, y automáticamente nosotros podemos compartir esta verdad al mundo. Gracias por la participación de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros escuchemos la palabra del Señor. Espero que el Señor nos bendiga para que nosotros pensemos acerca de la verdad, acerca de su guía, acerca de su corazón y acerca de su amor. Gracias, Señor, por haber creado este planeta y dándonos la vida. Gracias, Señor, por la protección del solar para que nosotros podamos mantener nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos.
Taller de evangelización con el pastor Mario Verdugo, pastor principal de la iglesia Casa de Sion en Iquique, Chile, con el tema La justificación. Señor le bendiga. Quiero comenzar esta primera sesión con el tema la justificación. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18, verso 9 en adelante. Como título, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, justos, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Palabra del Señor. Hemos leído. Bueno, primeramente quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir su palabra junto a ustedes, donde podemos ver que habían 2 hombres que subieron al templo a orar. Una parábola que entrega a nuestro Señor Jesucristo a los fariseos principalmente, porque ellos eran hombres que se sentían hombres justos, hombres buenos a sí mismos, donde Jesús entrega una parábola y les quiere explicar y enseñar que la verdad nadie se puede justificar delante del Señor con sus propias obras. Mire, vamos al libro de Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Donde aquí el apóstol Pablo claramente nos enseña a través de su palabra, con esta carta a los romanos, de que nadie puede ser justificado delante del Señor por las obras de la ley. Mire, capítulo 3, Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Qué palabra tremenda. Esta palabra, este versículo, cuando lo leí con el entendimiento, impactó mi vida. A la verdad, en lo personal, yo era de aquellas personas que quería ser bueno, quería ser justo. Muchas veces, por lo que hacía, me consideraba justo delante del Señor, y que creía que a través de mis obras iba a llegar al cielo. Pero le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de poder haber conocido la verdad, haber conocido el verdadero evangelio de salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino, la única vía para llegar al cielo es Jesucristo el Señor. No hacer nuestras obras. Recordar que ya no estamos en el tiempo de la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia. ¿Por qué no estamos en el tiempo de la ley? Porque ningún hombre se pudo justificar con la ley. Por eso dice acá: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces usted me puede preguntar, decir: pastor, entonces, ¿para qué Dios estableció la ley? Y aquí mismo está la respuesta. Porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. Entonces, si no hubiera ley, a la verdad, el hombre no podría conocer el pecado. Entonces ahí podemos ver y entender claramente que el Señor estableció la ley para tener conocimiento del pecado. Así como este publicano, que estaba orando al Señor, dice su palabra que ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo. Ahí en el libro de Lucas 18, como leíamos, este hombre ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo. Dice que se golpeaba el pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, pecador. O sea, este hombre estaba reconociendo su condición delante del Señor, su verdadera condición, que era un hombre pecador. Todos sabemos y entendemos que los publicanos eran hombres que estaban puestos por el gobierno para cobrar impuestos al pueblo, donde ellos abusaban de su cargo, de su autoridad. Cobraban puestos de más, robaban, mentían. Pero este hombre, él quería recibir el perdón del Señor. Este hombre quería recibir la gracia de Dios. Este hombre quería ser justificado delante del Señor. Este hombre quería ser justo delante del Señor. Entonces él decía: Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, hombre pecador. Mire, dice más, el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No así este fariseo. Este fariseo en el cual Jesús daba este ejemplo a través de esta parábola. Porque los fariseos eran hombres que estaban al servicio de Dios. Increíble, mire, estaban al servicio de Dios. Servían al templo. Y es más, Jesús muchas veces lo desenmascaraba a los fariseos. Le decía: hombres hipócritas, generación de víbora. ¿Qué él les quería decir cuando les decía generación de víbora a los fariseos? Jesús, ¿qué le quería decir a los fariseos? De que ellos querían, a la verdad, demostrarle al mundo, o demostrarle también a Dios, de que con sus obras, siendo hombres buenos, iban a alcanzar el cielo. Eran hombres que se consideraban justos a sí mismos por lo que ellos hacían. Y además descalificaban a los otros, menospreciaban a los otros. Así como este publicano en esta parábola, Jesús enseñaba que este publicano que oraba a Dios menospreciaba al publicano que estaba orando un poco más allá. Por eso que Jesús les decía, mire, leamos nuevamente el verso 9. Estoy en Lucas 18, verso 9. Y a unos que confiaban en sí mismos como Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Mire, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mire, este hombre oraba consigo mismo. Este hombre, hermano, se estaba jactando de su obra, de lo que él hacía. Pero la palabra del Señor, ¿qué nos enseña? De que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley delante de él, delante del Señor. ¿Por qué este hombre, hermano, o estos hombres, estos fariseos, Jesús les decía y les llamaba generación de víbora? ¿Qué les quería decir? Hijos del diablo. Hombres que eran hipócritas, hombres que con su apariencia ellos querían
demostrar que eran buenos. Pero Jesús miraba más allá, en el contexto del origen de la maldad, del origen del hombre, que es el pecado que está en el hombre. El pecado que está en el corazón del hombre, esa maldad, ese pecado que entró, amigos, hermanos, por la desobediencia de Adán y Eva. Ahí podemos ver y entender que el pecado entró al hombre. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 5, por cuanto todos pecaron. Mire, vamos a Romanos capítulo 5, verso 12. Qué importante descubrir este versículo, hermanos, y entender nuestro origen, esa maldad que está en nosotros, en nuestro interior. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 12. Ahí podemos entender que el pecado entró a todos los hombres. El pecado, el origen. ¿Por qué la gente delinque? ¿Por qué la gente roba, miente? Porque en ellos, en los hombres, en nosotros está el pecado, la maldad. Y como consecuencia, o como frutos del pecado, el hombre roba, miente, delinque. Si el hombre no se arrepiente de su verdadera identidad, de su verdadero origen, que es el pecado que entró por la desobediencia de Adán y Eva, este pecado que nos maldijo de generación en generación, es decir, el hombre nace pecador. Por eso que el hombre delinque, por eso que el hombre roba, hurta, miente, fornica. ¿Por qué? Porque en el hombre entró el pecado. Nació pecador el hombre. Así también lo dice, mire, en el Salmo 51, podemos ver como David, el salmista, él también reconoce su identidad delante del Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Mire, vamos al Salmo 51. Gloria a Dios. Salmo 51, verso 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces podemos ver, hermano, que primeramente hay un pecado original en el hombre, que es el pecado, la semilla de maldad que puso Satanás en el corazón de Eva y Adán cuando desobedecieron. Aleluya. Por eso que nosotros tenemos que primeramente descubrir nuestra identidad. Nuestra identidad como hombre, nuestra naturaleza humana como hombre. Por eso que dice acá en el libro romano, el apóstol Pablo lo indica a la iglesia romana, Romanos 5, verso 12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, este fariseo se estaba jactando de sus buenas obras. Pero el hombre, ¿qué nos quiere enseñar el Señor a través de este video, de esta conferencia? El hombre puede ser muy bueno o hacer muy buenas obras, pero si el hombre no descubre su naturaleza, como el apóstol Pablo dijo, quiero hacer el bien, pero no puedo por el mal que está en mí, por el pecado que mora en mí. Ahí podemos ver que el apóstol Pablo descubrió su esencia, el pecado que moraba en él. Y ese es el pecado que entró al mundo por Adán y Eva. Y viene de generación en generación, y nacimos pecadores. Entonces, cuando comenzamos a crecer, se comienza a manifestar la maldad, el pecado en cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que los fariseos aún no descubrían. Por eso que Jesús le decía, hombres hipócritas, fariseos hipócritas.
generación de víboras, hijos del diablo. Porque ellos querían hacer buenas obras, se jactaban de lo que hacían, pero en ellos aún estaba el mal. Es como que si yo me arrepintiera de que ayer robé, mentí, pero aún sigo siendo un pecador, aún sigue el mal en mí. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, de que este hombre, que podía hacer muchas cosas buenas, podía orar, ayunar, muchas cosas buenas podía hacer, pero lamentablemente el hombre no se puede justificar a sí mismo. Por eso que en esta parábola podemos ver que Jesús decía, hombres que se justifican a sí mismos, hombres que son hipócritas, hombres que confiaban en sí mismos como justos. Ahí podemos entender, como dice en el libro de Romanos 3, que no hay ni un justo, ni uno solo. De la única manera que nosotros podemos ser justos es a través de Jesucristo, el Señor. Por eso que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino, la única vía para llegar al cielo es Jesucristo el Señor. Y aquí vemos, hermanos, que este publicano decía, Señor, Señor, ten misericordia de mí. Señor, sé propicio a mí. Cuando le decía, Señor, sé propicio a mí, le quería decir, Señor, ten misericordia de mí. Estaba nombrando el propiciatorio, en aquel lugar donde Jesucristo, aleluya, derramó su sangre, esa sangre poderosa, en el tabernáculo celestial, como dice en el libro de Hebreos capítulo 9, aleluya, gloria a Dios. Hebreos capítulo 9, dice la palabra del Señor, verso 11, mire, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A través de este sacrificio que hizo Cristo en la cruz, a través de esa sangre derramada en la cruz, nosotros somos justificados. Dice la palabra, estamos leyendo acá, que Él se presentó en el tabernáculo celestial. Ahí salpicó la sangre en el propiciatorio 7 veces para darnos eterna redención. Entonces, este publicano decía, Señor, sé propicio a mí. El propiciatorio donde está el altar, el arca del pacto, donde esta arca es tapada, ¿cierto?, por el propiciatorio, donde llegaba el sumo sacerdote con la sangre del animal ofrecido como ofrenda, como sacrificio, y salpicaba la sangre. Aleluya, santo sea el Señor. Y era perdonado el pecado del pueblo, pero solamente era perdonado una vez al año. Por eso que este publicano decía, Señor, sé propicio a mí. Señor, ten misericordia de mí. Lo que le estaba diciendo. Aleluya, santo sea el Señor. Mire, como decía, leámoslo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. O sea, Señor, ten misericordia de mí. Reconociendo su condición delante del Señor, pecador. Pecador. Aleluya, santo sea el Señor. Mire cómo respondió Jesús.
O como les dijo Jesús a los fariseos, verso 14, Lucas 18, 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿cuál de los dos, de estos dos hombres que subieron al templo a orar, cuál de los dos descendió justificado? El publicano. Aleluya, santo sea el Señor, porque el publicano estaba mirando a Cristo, estaba mirando al Señor, estaba mirando la cruz, estaba mirando el propiciatorio, estaba mirando la sangre de Jesús. Aleluya. Lo único que nos puede justificar a nosotros es la sangre de Jesucristo el Señor. Es la sangre de Jesús. Romanos 3, capítulo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el verso 24 es maravilloso versículo, hermano. Cuando este versículo llegó a mi corazón, cambió mi vida, transformó mi vida de fe. Ahora puedo caminar con seguridad, con libertad. Le puedo servir al Señor libremente, con la convicción que soy un hombre justo, un hombre justificado, porque mire cómo dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Los pecados pasados, porque Cristo en la cruz se llevó el pecado del mundo. Jesucristo se llevó todos los pecados, tus pecados, mis pecados, todos los pecados Él se llevó en la cruz. Aleluya, santo sea el Señor. Por eso es que podemos entender que Él entró al tabernáculo celestial, al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. Aleluya, gloria al Señor. Así también dice el libro de Tito. Vamos al libro de Tito, capítulo 3, verso 5, dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya, santo sea el Señor. Jesucristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que la obra de justicia que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Aleluya, santo sea el Señor. Vamos a orar por esta palabra, por esta primera sesión que el Señor nos ha dado para compartir. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por esa redención, por esa justificación, por esa sangre poderosa, Señor, preciosa, en la cual tú nos redimiste, nos justificaste y nos santificaste, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que puedan ver este video, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado el Señor. Amén. De poder compartir.